Buenas tardes nuevamente a todos. Les agradezco el poder estar acá. Hoy, negativo, ¿cierto? Que usted, a través de su esfuerzo, su educación, pueda estar acá, educándose para un mejor mañana, ¿ya? Y eso es muy, muy valorable. Tal como se lo indicaba anteriormente, mi nombre es Stefano Cristofori, soy su profesor de Historia y Geografía durante este año, su profesor jefe, y además encargado de competencia escolar, ¿bien? Y sin mayores preámbulos, vamos a comenzar la clase como tal de estudios sociales, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver o cómo se va a modelar, cierto, durante este año las clases o el contenido que vamos a visualizar? Y aquí espero, cierto, que usted pueda ya quizá ir tomando apuntes, qué sé yo. Esto siempre usted lo va a tener, así que no se preocupe de copiar tanto en el PowerPoint, pero sí de tomar apuntes en torno a las reflexiones que hacemos en el curso, que eso sí es importante, ¿ya? La unidad 1 se establece como características demográficas, ¿cierto? Y diversidad cultural en el mundo actual. O sea, nosotros vamos a intentar resolver desde la unidad número 1 y desde ciertos contenidos que vamos a ir trabajando, ¿cuáles son las principales características? Características de qué tipo? Demográficas, ¿ya? Y en torno a la diversidad cultural del mundo actual. Bien, yo sé que quizás ahora en este momento no entiende mucho lo que estamos hablando, pero evidentemente, ¿cierto? A usted le va a hacer más razón cuando terminemos, ¿cierto? La etapa. Cuando nosotros, chicos y chicas, hablamos, ¿cierto?, sobre la unidad número 1, lo primero que tenemos que hacer, y el objetivo de la clase de hoy, ¿cierto?, es poder comprender cuáles son los conceptos básicos a trabajar en, por ejemplo, la rama de la geografía, ¿ya? Que yo no sé si alguien había escuchado antes hablar de geografía. Por ejemplo, antes de entrar quizás en el contenido del objetivo, y me gustaría que ustedes compartieran, a mí me gusta mucho el poder dialogar con ustedes. ¿Alguien había escuchado sobre geografía? ¿O qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de geografía? Desmutee su micrófono y dígame, profe, yo creo esto. Y si se equivoca, no importa. El estudio de la Tierra, profe. Perfecto, el estudio de la Tierra. Muy bien, don Carlos. Productor durante todo el año. Muy bien, don Carlos. Excelente. Carolina, a ver, Sí, iba a responder lo mismo, profesor. con sus propias palabras, a ver qué sería el estudio, perdón, la geografía. ¿Cómo estudiar la longitud del planeta? Eso sí me Perfecto. imaginaba. Muy bien, es una excelente respuesta. Muy bien, Carolina. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más que se aventure, cierto, o se atreva a Yo, profe, Ángelo, ¿cierto? Muy bien. Ya, a ver, Alexander, dale, dale con todo. lo que creo yo que tiene que ver con el estudio de la Tierra en sí. Ya, perfecto, muy bien, excelente, es una buena respuesta. ¿Alguien más? No me gustaría que alguien quedara así como al debe. Estudiar como los relieves, ¿puede ser? Ya. Ah, ¿quieres guerra? Estudiar los relieves. ¿Ya? ¿Y qué son los relieves? Como no sé, por las alturas, Ya, puede ser. la... Sí, tranquila, no te preocupes, sí. Ya, pero no me Solo te ponga estoy presión, desafiando. pues ve. No, pero bien, bien, nos vamos desafiando. Excelente, está muy bien la respuesta, ¿ya? Y más o menos son las respuestas esperadas, ¿bien? ¿Alguien más que quiera atreverse o estamos bien así? Continuamos. ¿Estamos bien? Ya, continuemos. Hoy día, eso es lo que nosotros vamos a intentar resolver, ¿ya? Específicamente, ¿qué se va a entender por geografía? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio? ¿Existen otros tipos de geografía? ¿Todas las geografías estudian lo mismo? ¿Qué significa estudiar la Tierra? Agarrar un poco de barro y ponerse a estudiarlo, ¿ya? O como decía la compañera, el estudiar los relieves. ¿Y qué son los relieves? Son montículos de tierra, ahí lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, en el camino. Para eso tenemos que tener muy, muy claro el objetivo de la clase de hoy. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre la clase de hoy día, vamos a basarnos en el objetivo siguiente, que dice, y lo leo textual, identificar, o sea, tratar de reconocer, de ver, ¿cierto?, de identificar, como bien dice ahí, ¿qué cosa? Los conceptos básicos de la geografía y sus ramas. O sea, lo que vamos a hacer hoy día en la clase es reconocer, ¿cierto?, los conceptos básicos, o sea, la base, respecto a lo que significa la geografía y sus ramas, valorando su aporte a la construcción de la identidad local región. Y ahí ya quizás se nos pone un poquito más difícil porque, de alguna otra manera, nos menciona que la geografía quizás no solo estudia los ámbitos terrenales, ¿cierto? Como ustedes lo mencionaron, los espacios macromorfológicos, ¿ya? Pamela Bustamante dice, ¿la geografía estudia varios ámbitos e incluso el humano? Es una buena pregunta. Pamela, te hago la misma pregunta.
¿Usted cree que la geografía estudia varios ámbitos, incluso el humano, o solamente el espacio físico? Pamela, ¿estás ahí? Ambos, dicen algo. Parece sesión de espiritismo, ¿eh? Toca 3 veces si estás ahí. Ya, que estudia varios, dice la Pamela. Perfecto. Puede ser, lo vamos a ir diversificando y entendiendo durante esta clase. Hasta acá, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Nada? ¿Sí? Bien, continuemos. Antes que todo, vamos desde lo más básico, ¿cierto?, a lo más complejo. La geografía en sí mismo, un concepto geografía, ¿ya?, que significa, ¿cierto?, estudio terrestre, ¿ya?, geotierra, grafía, ¿cierto?, gráfico, ¿ya?, o forma, ¿ya?, se entiende como aquella ciencia. Eso es lo primero. Y anótelo por ahí en alguna parte, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre el concepto ciencia, cuando nosotros le otorgamos, ¿ya?, a algo el concepto de ciencia, evidentemente estamos diciendo que este algo, ¿ya?, por ejemplo, este estudio, ¿ya?, o esta, ¿cierto?, tiene como base el estudio, ¿cierto?, de un objeto específico, ¿ya? No todo el pensamiento es ciencia, ¿bien? Para que un pensamiento o una doctrina, ¿cierto?, o un estudio en sí mismo, ¿cierto?, sea una ciencia como tal, tiene que tener un objeto de estudio, o sea, algo específico que va a estudiar, y que quizás es lo que mencionaban ustedes, la Tierra, por ejemplo, ¿ya? La geografía, entonces, es una ciencia, por sobre todas las cosas, que estudia la superficie de la Tierra, ¿ya? Profesor, entonces la geografía estudia los cometas, no. Profesor, entonces la geografía estudia la luna, no necesariamente. Profesor, entonces, qué sé yo, estudia, no sé, ya dije cometa, un hoyo negro, no, tampoco, ¿ya? Hay otras ciencias que se dedican a eso. Profesor, entonces la geografía estudia las montañas, ¿sí o no? ¿La estudia o no estudia? Según lo que se menciona ahí. Respondan ustedes. Sí, 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 perfecto, Sí, excelente. Profesor, entonces la geografía estudia los árboles, ¿sí o no? ¿Sí o no? No se sí, equivoque, no, sí, no se, ¿cómo se llama? No quieran no equivocarse, chicos, para eso estamos acá, ¿ya? Así que si se equivocan, no importa, ¿ya? Perfecto, por supuesto que también lo estudia. Profesor, ¿la geografía estudia los mares, por ejemplo? ¿Qué me- sí, Perfecto, muy bien, Carolina, ¿eh? La Carolina ahí muy pendiente, ¿cierto? Profesor, ¿la geografía estudia al ser humano y la relación con su medio ambiente? sí. Sí, ya, sí. muy bien. No sé si Carolina es una grabadora o está ahí contestando. Efectivamente, ¿cierto? Sí, todas las respuestas en este caso Es serían que trabajo en sí. el campo, Es- profe. sí. Perfecto, muy bien, excelente. Ahí vamos a hacer todo el trabajo con usted. Evidentemente, cuando nosotros hablamos, síganme, ¿cierto? Para que hablamos sobre la geografía en sí misma, como una ciencia que estudia un determinado objetivo o objeto de estudio, ¿cierto? Tenemos ya una diversidad en torno a los tipos, ¿cierto?, de objetos de estudio que va a entender, ¿bien? Dice, ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra, pero no solamente en su aspecto físico, como bien lo mencionaban ustedes, los relieves, los volcanes, ¿cierto? Qué sé yo, las depresiones, entre otras cosas, sino también en su natural, ¿ya?, que tiene que ver, ¿cierto?, con la biodiversidad, pero también, y que no es menos importante porque va a ser el lugar donde nos vamos a focalizar este primer semestre, en la relación que tiene el ser humano con el medio natural. Bien, nosotros, en términos generales, le vamos a llamar, y trate de recordar esto en algún momento, al espacio natural, en términos simples, como todo aquello que no es humano. Bien, o sea, todo lo que no tenga necesariamente la como base es natural. Bien, entendiendo que desde esta perspectiva también el ser humano pertenece al espacio natural, pero él no se incluye dentro del mismo espacio natural, no es representativo. No es muy fácil de entender, pero lo vamos a ir trabajando a poquito, ¿ya? Lo que sí me importa es que ustedes entiendan hoy día, chicos y chicas, es que nosotros, hacia donde nos vamos a orientar, es en poder identificar, reconocer, describir, caracterizar, ¿ya?, tiene el ser humano, la sociedad, la cultura y todo lo que hemos construido como especie con el espacio natural. Y acá yo les quiero hacer otra pregunta, chicos, y quiero que reflexionemos un poquito en torno a esto. ¿Usted cree que el ser humano
como sociedad, puede ser entendido fuera de su espacio natural o no? ¿Sí o no? Más simple todavía la pregunta. ¿Usted cree que el ser humano desarrollarse o dinamizarse, ¿cierto? Como lo ha hecho hasta hoy, sin su espacio natural? ¿Sí o no? Sí, por Sí, supuesto que sí. Ya ustedes Adapta. Nosotros como ya ser el ser humano humano se adapta. nos adaptamos a las zonas, no sé, po, de frío, de calor y Perfecto. cualquier tipo de naturaleza. Oye, una muy buena reflexión, ¿ya? Tenemos una cierta necesita de su espacio natural para poder sobrevivir. Ah, sí, No, también. no, Ah, puede ser, ¿cierto? Ya, puede ser. ¿Quién más? A ver, ¿quién más dice que no? O que sí. Vamos, vamos. Acostúmbrese a esto porque yo hago las clases así. ¿Ya? Es un peloteo. ¿Quién? ¿Quién me dice, profesor? Yo creo que el ser humano sí puede sobrevivir sin su espacio natural. Profesor, yo creo que el ser humano no puede sobrevivir sin su espacio natural. profe, yo creo que no, ¿Por qué no, don Alexander? porque el ser humano se va adaptando según las necesidades. Ya, qué interesante. Ya. ¿Qué significa aquí? ¿Y por qué? Tranquilo, Alexander, no se preocupe. Ya son Ahí me pilló. preguntas que uno va haciendo de a poco. Pero súper bien, Alexander. Mire, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Cuántos acá tienen la posibilidad de tener automóvil o una moto, por ejemplo? ¿Cuántos tienen? ¿O han andado en automóvil? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos andamos a pie? no, yo ando en moto. ¿Ya? ¿Andan en moto la Caro? Muy bien, perfecto. Ya, ¿y qué se necesita antes que todo para que una moto, automóvil o cualquier cierto máquina, cierto, de combustión química ande? Trabajar para juntar el dinero. Por Combustible, supuesto, ya, pero imaginemos lo que ustedes ya tienen eso, que ustedes son propietarios y que mecánicamente está excelente. ¿Qué es lo que necesita para poder funcionar? combustible. Combustible, benzina. Para hacerlo más simple, es un derivado, por ejemplo, del petróleo, ¿ya? Es la refinería, ¿cierto?, de un mineral que evidentemente nos entrega la Tierra y la Tierra se lo conoce como un espacio natural. Entonces, pregúntense lo siguiente. Si el ser humano no tuviera la posibilidad de poder utilizar el espacio natural a beneficio o por necesidad, como lo planteaba Alexander y Carlos, podríamos tener motocicletas, aviones, helicópteros, automóviles. Podríamos, ¿no? Sebastián dice que no, Sacha dice que no, perfecto. Quiero que se toquen ustedes, ojo, cuidado con lo que les voy a decir. Quiero que se toquen la ropa. Tóquense la ropa. ¿Ya? Quiero ver a todas las personas tocándose la ropa. ¿De qué está hecha su ropa? ¿De qué está hecha? De Dígame fibra, usted. De De fibra. tela, ¿Ya? ¿De qué? algodón. De algodón, de poliéster, de cuero, de seda, ¿cierto? Que evidentemente hoy día están procesados, ¿cierto? Y se lo de género, ¿sabes? Y efectivamente se logra, ¿cierto? A través del género el poder tener una camisa, una polera, una chaqueta, etcétera. Pero si nos vamos al ejemplo del algodón, el algodón no es que yo diga, ah, voy a inventar algodón, ¡pum! ¿Ya? Bueno, hoy día sí, ¿ya? Pero efectivamente las materias primas, ¿ya?, del algodón, por ejemplo, de las grandes plantaciones, ¿cierto?, de algodón que existen en la India y que existen en China o en Vietnam, se basan en el espacio natural. ¿Cuántos acá tenemos celulares? ¿Quién tiene celular? Todos tenemos, yo creo, ¿cierto? O computadores. Efectivamente, los computadores, los celulares necesitan litio, necesitan cobre, necesitan hierro, necesitan plástico. ¿Y de dónde viene todo eso, chicos y chicas? De la tierra. De la la Tierra, Tierra. del espacio natural. Entonces, es necesario, y qué bueno que estén de las plantas, animales, aire, agua, muy bien, dice Sacha. Tenemos que repensar nuevamente entonces la pregunta que yo les hice. ¿Apartado de su espacio natural o el ser humano en sí mismo es el espacio natural y necesita del espacio natural para desarrollarse? ¿Qué creen ustedes ahora? Los No dos necesitan de cada lo uno. necesitan.
Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Bien, como dice Francisca, Iribarren, ¿cierto? Son las materias primas que hoy día, entre otras cosas, permiten la evolución del ser humano, ¿ya? Si no hubiéramos, ¿cierto?, tenido la tabla periódica con los elementos, los cubiertos los minerales, materiales, si no hubiéramos desarrollado la química, entre otras cosas, no seríamos la sociedad, no seríamos la especie que somos hoy, ¿bien? Al margen de la razón, del intelecto y todas las cosas que podemos ir conversando, ¿bien? Pero el ser humano, y quédense por favor con esta idea, el ser humano es totalmente dependiente del espacio natural para su desarrollo, ¿bien? Sin espacio natural no hay vida, por lo menos no humana, ¿bien? Porque hemos entendido a través de estos procesos o la utilización de este espacio natural, hemos logrado convertirnos en la sociedad que estamos. Bien o mal, abusando o no, eso lo podemos conversar, por supuesto, ¿bien? Pero efectivamente lo que hoy día somos, mire a su alrededor, mire, todo lo que tiene es a razón del espacio natural. El hormigón, el cemento, la madera, ¿cierto?, que le rodea de su casa, de su dormitorio, lo que sea, los cables, entre otras cosas, todo es netamente desde el espacio natural. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Consulta, duda? Profesora Karen. Profesor Estefano, justo le iba a decir, Diga. quedan 10 minutos. ¿Entramos de nuevo con el link o esperamos los 10 minutos nomás? Entremos de nuevo, para que así no terminemos tan tarde. ¿Ya? Ya, se corta y entramos con el mismo link. Perfecto. Nos vemos Ya, en 2 segundos. ya. ¿Quedan 10 minutos todavía? Sí, Ya, perfecto. Gracias. para que continúe. Gracias. Gracias. Ya. Nos seguimos entonces y volvemos a entrar. No aprovechemos los 10 minutos, pues. Ya, aprovechemos los 10 minutos. Perfecto. Bueno, ustedes saben, pues chicos, uno conversando ahí en la geografía, no entiendo otras cosas. Volvamos acá entonces. Entiendan eso entonces, que es un preámbulo bastante importante en torno a la dependencia que tiene el ser humano respecto a su espacio natural, ¿ya? El objetivo del estudio de la geografía, ¿cierto?, el objeto de la ciencia geográfica, ¿ya?, es, como bien dice ahí, el estudio de los fenómenos, y procesos territoriales, los cuales son abordados por la geografía física y la geografía humana. Y acá hay una separación muy clara, ¿ya? La geografía, en términos generales, chicos y chicas, se va a dividir en 2 subciencias, ¿ya? Y esto también anótelo por ahí. La primera subciencia de la geografía, estamos hablando siempre de geografía, la geografía más chiquitita, la subciencia, va a ser la geografía física, y por otro lado, la geografía. Y acá es donde nosotros de alguna manera nos distanciamos entre el reconocimiento y el estudio del espacio natural versus el reconocimiento y el estudio del espacio social en concordancia con el espacio natural. Bien, miren qué extraña esta situación. El espacio natural, ¿ya?, como naturaleza, como geografía física, ¿ya?, puede ser entendida sin el ser humano, sin ningún problema. La Tierra va a seguir siendo Tierra si es que nosotros desaparecemos, incluso mejor, ¿ya? Lo ha demostrado siempre la cuarentena. Pero el ser humano no puede ser entendido sin el espacio físico, ¿ya? Por ejemplo, sin la naturaleza, el ser humano desaparece. La naturaleza no desaparece sin el ser humano, ¿ya? Ojo con eso. Para que reflexione ahí en algún momento usted, ¿cierto?, mientras se acuerda. Ahí. La rama de la geografía, entonces, ya que estudia principalmente el espacio físico de la Tierra, ¿ya?, la geografía física, ¿ya? Y efectivamente es la que ustedes incluso más cercanía tienen en torno a los conceptos que se le vienen con la geografía. Cuando la compañera, ¿cierto?, hablaba sobre el relieve, cuando el compañero hablaba, ¿cierto?, sobre el estudio de la Tierra en sí misma, se refieren ustedes a esto mismo, ¿bien? El estudio de cada uno de los factores geográficos, ¿cierto?, que corresponden a la modelación del espacio terrestre. Los relieves, las aguas terrenales, el clima, los hielos, el suelo, todo lo que le va dando forma física o transformación al planeta Tierra, el estudio de eso es directamente relacionado o es en sí misma la geografía física, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con procesos evolutivos, transformativos, ¿cierto?, o asociados, ¿cierto?, a un espacio físico, tiene relación directa con la geografía física. Profesor, entonces la geografía física estudia los volcanes, por supuesto, estudia las placas tectónicas, por supuesto, estudia los ríos, por supuesto, estudia, qué sé yo, la energía térmica, por supuesto,
¿Estudia la deriva continental y los relieves, ¿cierto?, submarinos? Por supuesto que sí. Todo lo que tenga que ver, que tenga relación directa con el espacio natural y netamente natural, es 100% geografía física. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, lo seguimos, profe, lo seguimos. Perfecto. Sí, profe. Disculpen que sea tan insistente, pero la idea es que vayamos juntos aprendiendo. Si alguien no entiende, chicos, usted me dice y explicamos todo de nuevo, no hay ningún problema, ¿ya? El principal interés, entonces, de la geografía física va a consistir, antes que... Mira, veo un montículo de tierra de 5.000 metros de altura, por ejemplo, o de 8.000 metros de altura, y le vamos a llamar Everest. Ya, excelente. Eso es lo que hace la geografía física, el poder estudiar, ¿ya? Después, el poder describir los espacios físicos, y por último, el poder explicar los espacios naturales. Por ejemplo, todos han escuchado hablar del Everest, o vamos más cerca, la cordillera de los Andes, ¿ya? Todos hemos escuchado hablar de la cordillera de los Andes, y efectivamente cuando nos despertamos ¿cierto? A lo que seamos ciegos, no sé, o miremos a la costa, por ejemplo. Cuando nosotros vemos la geografía, perdón, la geografía física, la cordillera de los Andes, y vamos a hacer un ejercicio en este mismo momento, vamos a reconocer, describir y luego explicarla. Por ejemplo, si yo tuviera que decirle a ver, ¿quién desea participar? A ver. Vamos con Solange. Solange, ¿está por ahí? Ya. Ya, eso, muy bien. Desmutea ahí su micrófono, por favor. Solange, si yo tuviera que pedirte que reconocieras la cordillera de los Andes, ¿usted qué me diría? Solo reconocer, ojo, solo reconocer. ¿Qué me diría usted? Es a ver, podría ser una masa gigantesca de tierra. Estás describiendo. Solo reconocer, a ver. Más básico todavía. ¿Dónde vives tú, querida Solange? Puente Alto. ¿En No, qué disculpe. parte? Es Puente Alto. Las Condes, ¿En qué parte Puente vive? Alto. ¿En Puente Acá Alto? en Bajo de Mena. Ya, cuando usted sale de la casa y tiene posibilidad de mirar la cordillera, ¿cierto? Me imagino que sí. Sí, desde mi balcón, Ya. sí. Usted sale de la casa, sale a su balcón. ¿La cordillera para qué lado de su casa está? ¿Al este o al oeste? Ay, no sé. Yo Es creo que no que sé. Es como en hacia el dirección este. hacia, a ver, ¿dónde está el colegio? Ya, perfecto. Hacia, por decir, a Vicuña Maquena. No me digas que no sé si esto es. No se preocupe, ese es el este. ¿Ya? El este. Entonces usted reconoce, ¿cierto? Digamos, esta cordillera, ¿ya? Hacia el este de su casa. Usted está reconociendo. Ahora sigamos. Descríbala. Ahora sí. Lo que me había dicho A la recién. descripción. Ser un montículo inmenso de gran altura, forma de pico se le llama, con cresta. Sí, sí, sí. Ya, Bueno, perfecto. dependiendo del tiempo hay nieve en su arriba, se ve el sol, hermoso cuando está lindo el día, la salida del sol, y no sé, pues vegetación se le puede ver en la cierta parte, la planicie, ¿cómo se le llama? ¿Llanura? A la parte de abajo. Tranquila, dejémoslo, sí, no se preocupe, dejémoslo como Se puede ver falla. vegetación, ¿qué más puedo ver de acá? No es como eso, más que se puede divisar. Está excelente, muy bien Solange, ¿ya? Cuando ella describe, otorga ciertas características, no te vayas todavía Solange porque falta una parte, otorga ciertas características de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Es alta, tiene nieve, tiene vegetación, sale el sol maravilloso, perfecto, o sea, nos está otorgando características principales. Una cadena de montañas, dice Sacha, por supuesto, excelente, muy bien. Y ahora viene la parte un poquito más difícil, ¿ya? Ahora explique por qué está la cordillera de los Andes. Primero, nos de cordón montañoso, porque, a ver, como una escuché, que servía, no sé, porque se usar la palabra, para, bueno, pero ¿cómo fue? Ay, se me va. Ahí se me fue la onda, pero algo de, bueno, lo que me acuerdo que no dejaba que entraba, por ejemplo, lo que es el viento, se provocara. Ya, pero esa es la utilidad, ese es el Claro. bombo climático, ya. Pero explique, ¿por qué está ahí? ¿Por qué aparece? A ver. Ay, ¿por qué no se para de Argentina? Ya, o sea,
no sé, alguien, Bernardo Higgins la puso ahí y dijo, ya, vamos a separar Argentina de Chile, vamos a poner una cordillera en los Andes. ¿Eso lo hizo? Puede ser por la altura del mar, la altura que Ya, no se estamos. preocupe, yo Ya sé, bueno, si hay alguien no que sé quiera más. contestar, no hay problema, ¿ya? Pero evidentemente yo creo que hay muy pocas personas que quizás pudieran contestar técnicamente, y está bien, no se preocupe, Solange, súper bien lo que hizo. Carlos Castillo da un poquito en el clavo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre la explicación, nos preguntamos el porqué de esta situación, ¿ya? ¿Por qué tienes altura? Pregúntenle lo mismo que Jadis, ¿ya? ¿Por qué tienes altura, cierto? ¿Por qué tienes esas medidas? ¿Por qué es un cordón montañoso en una cordillera simplemente, cierto? O un monte. Y eso, por ejemplo, tiene que ver con que en la edad cuaternaria de la Tierra, ¿cierto? Las placas, en este caso de Nazca y Sudamericana, ¿cierto? La continental con la, perdón, la pacífica con la continental sudamericana, hay subducción y otra abducción, que son temáticas que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Y que genera que la Tierra se levante y eso genera que las cordilleras aparezcan, ¿ya? Lo que estamos haciendo es explicar, ¿bien? Entonces, pasamos por los tres procesos, ¿ya? De